¿Qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? Guadalupe Radio presenta la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Después de haber visto las dificultades que tenemos para transmitir la fe, el poder mismo que tiene la fe en nuestra vida, para poder seguir las huellas de Jesús y de buscar un lenguaje comprensible, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el que caminemos juntos en este sendero de poder seguir a Jesús. Y para ello vamos a mirar en primer lugar cómo estamos llamados todos a cultivar y cuidar la fe. Y este cuidado comienza en la familia, la cual no solamente debe transmitir una serie de verdades, sino acompañar al niño, al adolescente, al joven, para que al final puedan ellos llegar a ser verdaderamente discípulos misioneros de Jesús. En este programa, Fortaleciendo las Familias en la Fe, vamos a hablar de la importancia de caminar todos juntos. Y les habla Monseñor Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio y exsecretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Los padres de familia, los catequistas, los líderes del ministerio con adolescentes y jóvenes, sacerdotes y obispos y todos los que estamos en este camino de la fe, debemos caminar juntos para acompañar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes por el camino del discipulado. Y este acompañamiento es todo un aprendizaje y hoy constituye una de las principales urgencias de cambio y renovación que debe realizar la Iglesia en lo relativo a la información en el campo de la fe, porque sería erróneo pensar que el futuro de la Iglesia dependa únicamente de nuestro esfuerzo en el tiempo presente, porque sabemos que la fe es un don gratuito y es el Espíritu de Dios el que mejor sabe conducir a la humanidad y a la comunidad de creyentes por los senderos de su inescrutable designio salvífico. La confianza en la divina providencia nos impulsa a creer en que la Iglesia permanecerá siempre, porque fue sembrada por Jesús desde un principio y crecerá hasta el fin de la siega, lo que nos ayuda a evitar nuestros temores. Pero esta seguridad es que no podemos eximirnos de la tarea de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia, anunciando con prontitud, decisión, constancia y alegría el Evangelio a todos los pueblos. Primero, estamos llamados a cultivar y cuidar la semilla de la fe. Hace poco más de 100 años, el Papa San Pío X, en una encíclica sobre la enseñanza del catecismo, escribió unas palabras que podrían valer también para el día de hoy, y decía: si es cosa inútil esperar cosecha en tierra no sembrada, ¿cómo esperar generaciones adornadas de las buenas obras si oportunamente no fueron instruidas en la doctrina cristiana? De donde justamente se puede concluir que si la fe languidece en nuestros días hasta parecer casi muerta en una gran mayoría, es que se ha descuidado o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades que están contenidas en el catecismo. Y además el Papa decía que sería inútil tomar como excusa que la fe es un don gratuito y conferida a cada uno en el bautismo, porque ciertamente los bautizados en Jesucristo fuimos enriquecidos con el hábito de la fe, pero esta semilla divina no llega a crecer y echar grandes ramas si la dejamos abandonada en sí misma o como por virtud propia fuera a crecer. El hombre, desde que nace, tiene la facultad de entender, pero esta facultad necesita de la palabra materna para convertirse en acto, como suele decirse. Y también el hombre cristiano, al renacer por el agua y el Espíritu Santo, trae como en germen la fe, pero necesita la enseñanza de la Iglesia para que la pueda nutrir, crecer y dar fruto. La Iglesia, por lo tanto, se encarga de cuidar y asistir la planta para que dé fruto, pero esto debemos hacerlo entre todos, con urgencia. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo
por pensar y ofrecer respuestas creativas a los desafíos que nos presenta la sociedad actual. Y en este campo necesitamos realizar lo que el Papa Francisco ha llamado una verdadera conversión pastoral. Conversión que se trata de un proceso permanente de cambio que debe vivir la Iglesia en la totalidad de su misión, a fin de actualizar y adecuar con la mejor fidelidad posible el ministerio y mensaje de Jesús en el aquí y ahora, bajo la guía del Espíritu Santo. Se trata pues de un proceso continuado, no de simples acciones puntuales que actualicen y adecúen todo lo referente al ministerio que ejerce la Iglesia, porque necesitamos que sea un signo eficaz de salvación. Una conversión pastoral supone primero, lógicamente, la conversión personal que nos haga discípulos misioneros. Necesita la conversión social de tal manera que trabajemos por la búsqueda del bien común, de la justicia y el respeto de la dignidad humana de todo ser humano. E igualmente, se requiere una conversión espiritual que nos lleve a amar a Dios y al prójimo con gran sinceridad. El Papa Francisco nos dice que él sueña con una opción misionera capaz de transformar todo, para que las costumbres, los estilos de vida, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Pero para realizar esta tarea es necesario que la hagamos con la conciencia de ser discípulos misioneros, es decir, verdaderos testigos de Cristo. Pero para ser discípulos tenemos que conocerlo, amarlo, seguirlo y vivir siguiendo sus huellas y buscando un encuentro personal y comunitario con Él a fin de salir, como los primeros discípulos, a comunicar con alegría la experiencia de ese encuentro. En otras palabras, tenemos que ser testigos del amor con el que Jesús nos dio ejemplo, a través de la misericordia, el servicio, la ternura, el diálogo, el perdón y la solidaridad y la preocupación por los otros. Y todo esto exige en nosotros un espíritu misionero, un cambio de actitud, para anunciar el Evangelio con creatividad, entusiasmo y generosidad. Esto no lo podemos desarrollar solos, sino apoyados en y por nuestra comunidad de fe, que comienza con la familia, continúa y se apoya en la comunidad parroquial, en la escuela, en los catequistas. Se trata de anunciar una buena nueva, un mensaje de alegría, es decir, un mensaje que nos llene de gozo y que refuerce nuestra esperanza. Porque lo que transmitimos es el Evangelio, el cual no lo podemos reducir a una serie de escritos sobre la vida de Jesús, ni a un compendio de doctrinas y reglas de comportamiento, sino que anunciamos a un Cristo vivo, que nos ofrece hoy la salvación, que nos libera, que nos da esperanza. Por eso San Pablo VI nos decía que esta es la vocación y la dicha de la Iglesia. El cumplimiento de esta misión eclesial nos debe llamar a lo que el Papa dice primerear, es decir, involucrarnos de verdad, acompañar a los jóvenes, para lo cual hemos de dar ejemplo, celebrar y fortalecer la fe y hacerla fructificar. Segundo, este aprendizaje se inicia en la familia. Los adolescentes necesitan un enfoque, deben saber qué es el discipulado para llegar a que sea activo y práctico, y toda la vida de la Iglesia en el hogar, en la escuela y en la comunidad deben de dar testimonio de esto para transmitir su fe a los demás. Por esta razón podemos preguntarnos si estamos desempeñando cada uno, según el propio rol, el trabajo de involucrar a los jóvenes, a los adolescentes en el camino de la fe. Y asimismo preguntarnos, en el seno de la familia, ¿tenemos conciencia de ser parte activa de la Iglesia y por lo tanto colaboramos diligentemente para que ellos puedan involucrarse en las actividades que se puedan organizar y puedan así ellos ejercer un apostolado activo con los jóvenes de su edad? A San Pablo le gustaba comparar la vida cristiana y el trabajo evangelizador con una carrera atlética. Y son muchos sus textos al respecto.
Y el cristiano entonces no es como un observador tranquilo de los acontecimientos que va pasando con el permisivismo por el mundo, sino un atleta entrenado que se esfuerza por alcanzar la corona de gloria, consciente de que hay otros competidores que persiguen lo mismo. Entonces, el apremio por evangelizar debería mantenernos siempre en movimiento, siempre en salida, siempre con el querigma en los labios. Y el mismo apóstol nos interroga al decirnos: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? Si no corremos, otros entonces ganarán. Por lo tanto, si no educamos las generaciones futuras en la fe, otros coparán las aspiraciones de infinito y de felicidad del hombre en lo futuro. Por eso, el mismo Pablo en alta voz decía: ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! De tal manera que tenemos que cooperar en la transmisión de la fe, a fin de asegurarla en las generaciones futuras. Y esto constituye una urgencia para todos nosotros, que somos y debemos ser discípulos misioneros de Jesucristo. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, es inevitable que nuestra mirada se dirija en primer lugar hacia la realidad familiar como lugar privilegiado para la transmisión de la fe. Porque si algunos medios que antes la transmitían, como la sociedad misma o la escuela, en la época de cristiandad, hoy lo hacen en menor medida o han dejado de hacerlo, entonces la familia, la iglesia doméstica, debe mantenerse como el ámbito propicio donde las nuevas generaciones puedan seguir iniciándose en la fe y recibir una auténtica formación. Por esto San Juan Pablo II no dudaba en afirmar con mucha claridad que el futuro de la evangelización depende en gran parte de la familia. Ahora bien, la responsabilidad de los padres por iniciar cristianamente a los hijos no consiste fundamentalmente en llevarlos a bautizar y en comenzar a enseñarles explícitamente los contenidos de la fe. Sí, todo esto es necesario, pero lo importante es garantizar que la relación de papá y mamá sea de tal calidad que sea capaz de manifestar hasta dónde llega el amor de Dios. Si los vínculos de la pareja son frágiles y el amor de los esposos se desvanece ante la adversidad y terminan separándose, lo que produce es que se desfigure el rostro del amor de Dios que quieren presentar a sus hijos y del que ellos deberían de dar testimonio. Ahora bien, muchas veces quizá nos hemos preguntado el por qué al ser bautizados debemos tener un padrino y una madrina. En realidad, su papel es muy importante, pues ellos deben ser el apoyo al compromiso educativo de los padres. Y por eso es muy importante saber escoger los padrinos cuando se va a bautizar a los hijos. Su elección debe ser motivada por la fe y por lo tanto no se le puede reducir a un compromiso familiar o al reconocimiento social de una determinada persona, pues lo más importante es que con su ejemplo de vida cristiana y rectitud en sus compromisos en la sociedad puedan ayudar al crecimiento y fortalecimiento de la fe de sus ahijados. Los padrinos pueden ser incluso designados entre los agentes pastorales, los catequistas, los educadores, los animadores de la comunidad, que son testigos de la fe de la presencia eclesial. También hay que tener en cuenta que figuras importantes en este campo lo ocupan los abuelos, que junto con los padres juegan un papel muy especial en la transmisión de la fe a los más jóvenes. Ellos, en las actuales circunstancias de la sociedad moderna y ante la crisis de las familias, tienen todavía raíces bastante sólidas en la fe cristiana y una mayor experiencia. La Iglesia siempre ha prestado una especial atención a los abuelos, porque reconoce que constituyen una gran riqueza desde el punto de vista humano y social, así como desde el punto de vista religioso y espiritual. En la actualidad,
Son muchas las personas que deben su iniciación cristiana a sus abuelos. Tercero, veremos la importancia del acompañamiento. Desde hace varios años la Iglesia ha venido insistiendo en la importancia de vivir lo que se llama la sinodalidad en la Iglesia. El Papa decía, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, que quiere decir caminar juntos, laicos, pastores, obispos, en un concepto fácil de expresar con palabras, pero desafortunadamente no es tan fácil ponerlo en práctica. Efectivamente, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la Iglesia, a su realidad constitutiva, y se orienta a la evangelización. Porque la Iglesia no es otra cosa que el caminar juntos del pueblo de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor. Ahora, San Pablo nos decía, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. La unión de todos en la Iglesia, por lo tanto, es fundamental, pero tenemos que estar unidos a la cabeza que es Cristo. Debemos ser conscientes de ser miembros de un mismo cuerpo y actuar con responsabilidad, de acuerdo con su papel y función dentro de la Iglesia. Y hoy más que nunca tenemos que caminar juntos para vivir nuestra fe cristiana. El mundo en que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia que fortalezcamos las sinergias en todos los ambientes de su misión. Precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en estos momentos. Y vivir ese caminar juntos es posible si todos aportamos, si nos comprometemos, si nos amamos y ayudamos mutuamente. Fuente de este caminar juntos es la Eucaristía, que es el vínculo de amor y en donde nos congregamos para celebrar juntos y revivir juntos el misterio de nuestra salvación. En el campo de la formación de la fe de los adolescentes y los jóvenes, por lo tanto, es muy importante que vivamos ese espíritu sinodal, que caminemos juntos, que sepamos acompañarlos a ellos, que los escuchemos, que tengamos en cuenta sus dudas, inquietudes, sus reclamos, tratando de comprenderlos y de ayudar a madurar y crecer en su fe. Se trata, además, de integrar a todos para ayudarlos a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial y se sientan que son miembros activos que pueden prestar un magnífico servicio por su creatividad, su alegría, su entusiasmo juvenil y su deseo de vivir con mayor autenticidad. Ahora bien, uno de los grandes desafíos que nos presenta la actualidad es acompañar al joven en la búsqueda de autonomía, que le debe llevar al descubrimiento de su libertad interior y a sentir la presencia de Dios en su vida. Este acompañamiento exige cercanía y respeto e incluso saber muchas veces alejarse para no sofocar su discernimiento. El acompañamiento es un modo muy eficaz para hacer sentir que caminamos juntos, que tenemos que luchar juntos, que compartimos juntos la misma fe y las dificultades que se presentan en la familia y en la sociedad. Y ese acompañamiento, sin duda, influye mucho en el proceso de crecimiento y madurez de los adolescentes y los jóvenes. Los padres de familia, por lo tanto, están llamados a hacer sentir su influencia por el modo como dan testimonio, como tratan de comprender a sus hijos, como hacen sentir la autoridad con ternura y respeto, teniendo siempre una actitud de diálogo, pero sin perder la autoridad, para que les ayuden a descubrir y llevar adelante su proyecto personal de vida. Cuarto, ¿qué queremos de los jóvenes? Que lleguen a ser
discípulos misioneros. Toda la comunidad cristiana tiene la tarea de transmitir la fe y dar testimonio de la posibilidad de caminar en la vida con Cristo, siguiendo el ejemplo de la cercanía de Jesús con los dos discípulos de Emaús, al caminar juntos, dialogando, acompañando y ayudándolos Jesús a abrir sus ojos. Esto es una fuente de inspiración para el caminar con los jóvenes. Ellos necesitan ser motivados e instruidos con valentía y creatividad para participar en los sacramentos, para que puedan descubrir el amor personal de Dios Padre y la compañía de Jesús en esa época de su vida. Y en este campo es de particular importancia la labor que desempeñan los responsables de la pastoral de los adolescentes y de los jóvenes en las parroquias y en la diócesis. Ellos están llamados a ser guías y ejemplos de vida que sean capaces de dinamizar con responsabilidad y reconocimiento el protagonismo de los jóvenes. Y el papel de estos agentes de pastoral no puede limitarse simplemente a dinámicas y estrategias para agrupar a los jóvenes, sino que deben estar capacitados para evangelizarlos, adaptando y traduciendo a su lenguaje el mensaje de Jesús. Con los niños y niñas más jóvenes que se encuentran en la edad de la adolescencia, es necesario centrarse en lo esencial, tratando de sembrar las semillas de una visión de Dios que luego pueda madurar. Y hay que hablarles de Jesús como un hermano que ama, un amigo que ayuda a vivir las relaciones de mejor manera, que no juzga, que es fiel, que valora los recursos y los sueños, haciendo realidad los deseos de la belleza y del bien. Para los adolescentes tenemos entonces que ser testigos convencidos y comprometidos en quienes ellos puedan ver una fe vivida con alegría y coherencia, capaces de hacer propuestas que sean significativas para su edad. Y de esa manera se podrán encaminar a vivir también ellos como discípulos misioneros del Señor. Terminada la adolescencia, los jóvenes se ven afectados por la rápida transformación cultural y social. Muchos buscan alcanzar niveles de estudio especializados. Otros sienten la necesidad de salir para vivir experiencias de trabajo. Otros caen en la inseguridad y desilusión y el aburrimiento, lo cual les provoca angustia y depresión. Entonces, la manera en que viven su experiencia religiosa es muy variada. Muchos jóvenes se ven impulsados hacia la búsqueda de sentido de su vida, la solidaridad, el compromiso social, y con frecuencia se muestran abiertos a prácticas religiosas y son sensibles a distintas espiritualidades. Otros se alejan de la iglesia o muestran su indiferencia o desconfianza frente a ella. Pero también muchos jóvenes participan activamente y con entusiasmo en la vida de la iglesia, en sus experiencias misioneras y de servicio, y llevan una vida de oración auténtica e intensa. Entonces, todos tenemos que ver cómo ayudarlos a descubrir y elaborar y vivir a la luz de la fe su proyecto de vida según Dios. Y también es importante convocarlos a eventos en donde puedan recibir formación y puedan compartir con otros jóvenes, puedan celebrar y escuchar testimonios y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. Finalmente, el Papa Francisco nos dice que es muy importante formar una nueva sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee, más que en la lucha egoística de cada uno por la mayor riqueza posible. Tenemos que luchar por una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres humanos sea definitivamente más importante que cualquier culpro menor, sea este la familia, la nación, la raza o la cultura. Además, hay que encontrar espacios para conversar y actuar juntos por el bien común y, de manera particular, por la promoción
de las personas más pobres. Después entonces de haber visto cómo es necesario que caminemos juntos en la formación, cultivo y acompañamiento en la fe, vamos entonces a tratar de reflexionar cuál es el papel de la familia fundamentalmente. La familia que es llamada el corazón de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Gracias por acompañarnos en la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas.